Mis amados hermanos, vivimos en medio de una generación donde muchas voces intentan influenciar el corazón del creyente. Y tenemos que tener mucho cuidado en nuestro andar. Hay mensajes contradictorios a la palabra del Señor, contradictorios a nuestra fe. Hay doctrinas dentro de la fe, dentro de las iglesias, que son doctrinas confusas. Hay filosofías, hermanos, filosofías humanas que buscan desplazar la verdad de Dios de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros hermanos en Cristo. And so we live in a generation where there's a lot of things that try to influence the heart of the believer. There are messages that contradict themselves. There's false doctrine out there, different philosophies that try to replace the truth of God. Y mis amados hermanos, además, podemos ver que el temor, la ansiedad que se presenta en nuestras vidas, la frialdad espiritual que viene a nosotros, se ha convertido, mis amados hermanos, en unas luchas comunes dentro de muchas personas e inclusive dentro de muchos cristianos. And beside all of that, there's fear, there's anxiety, there's spiritual coldness that has been a struggle for many people. Y mis amados hermanos, en medio de esta realidad que estamos viviendo, el capítulo 4 de la primera carta de Juan se levanta como una luz, hermanos, que es poderosa para la iglesia. Esa carta, en este capítulo se levanta esa luz para ti y para mí, para no ser confundido. Y vemos que el apóstol Juan enseña, a mis amados hermanos, cómo debemos vivir un creyente auténtico en el Señor. And in the middle of all this, we actually have 1 John chapter 4 that is like a powerful light for us as Christians, for the church, and it teaches us how to live a true, authentic Christian life. Y en medio de esta realidad, hermanos, vemos esto. Vemos que el apóstol nos enseña cómo el cristiano debe vivir auténticamente con un discernimiento espiritual. El cristiano debe vivir con amor genuino, sin hipocresía, sino un amor entregado del Señor. Y sobre todo, hermanos, aquí Juan nos enseña cómo debemos de vivir tú y yo con confianza plena en el Señor en todo nuestro caminar. This chapter teaches us how to have spiritual discernment, how to love with genuine love and not hypocrisy, and how to have confidence in God's plans. Y este capítulo, mis amados hermanos, de la palabra del Señor, de aquí, de este libro, no presenta solamente la información doctrinal que tú y yo tenemos que tener clara en nuestro caminar y en nuestra vida cristiana, sino, hermanos, que nos revela la evidencia visible de una vida que ha sido transformada por el Señor, una vida que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, y una vida que ha sido transformada por la presencia de Dios mismo. Y el verdadero cristiano, mis amados hermanos, no solo habla de Dios, sino que el verdadero cristiano, tú y yo, debemos de reflejar el carácter
vivo de Cristo en nuestras vidas. Y por eso muchos decimos que en mí puedan ver a Jesús. Y te pregunto, ¿el mundo está viendo a Jesús mediante nuestras vidas, mediante nuestro comportamiento diario donde quiera que nosotros vamos? And so this chapter doesn't just give us doctrinal information, but it helps us realize what the visible evidence is when we are transformed by God. The true Christian doesn't just talk about God, but the true Christian reflects God's character, Christ's character. Y en primer lugar queremos ver que el creyente debe de discernir los espíritus. Y allí en el verso 1 al 6, en esta porción dice: amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Aquí Juan, mis amados hermanos, comienza este capítulo con una advertencia urgente. Lo comienza para aquella iglesia, para aquellos hermanos, pero es para ti y para mí también, y para todos aquellos que nos están escuchando. Juan, él sabía que la iglesia enfrentaría engaños espirituales. Él sabía que la iglesia iba a enfrentar, hermanos, falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Y no todo lo que parece espiritual proviene de Dios, hermanos, y es algo que tenemos que tener muy presente. Y ahí viene el discernimiento en nuestras vidas cuando tenemos una verdadera madurez espiritual y una verdadera relación genuina con el Señor. So it's very important for us to have spiritual discernment. Verse 1 of chapter 4 says, Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God. So here John is warning us that there are some spirits out there that want to deceive people. There's a lot of false teaching, and not everything that is spiritual or looks spiritual comes from God. Y hoy, hermanos, en nuestros días, en la actualidad, vivimos exactamente la misma realidad que en aquel momento a quien les escribió Juan. Existen muchas voces. Existen, mis amados hermanos, muchos predicadores. Existen muchas influencias con corrientes, hermanos, teológicas que intentan alterar la verdad del Evangelio de Jesucristo, que intentan alterar las interpretaciones de la palabra del Señor. And things are like this. It continues to be like this today. There are many voices. There are some false preachers out there, some people that influence us or try to influence us, different ideologies that try to corrupt the truth of the gospel. Y es por eso, hermanos, que cada creyente, cada uno de nosotros necesitamos el discernimiento espiritual. Y el discernimiento espiritual no es nada más que la capacidad que el cristiano tiene o fue dada, es dada por Dios para poder identificar, hermanos, lo verdadero y rechazar lo falso que se nos pueda presentar en nuestras vidas. And this is why it's important for us as Christians to have spiritual discernment. And all this means is the capacity given by God to help us identify what is true and what is false. Toda enseñanza verdadera, mis amados hermanos, exalta a nuestro Señor Jesucristo. Y Juan aquí nos enseña que el verdadero Espíritu de Dios, mis amados hermanos, siempre glorifica a Cristo. Toda doctrina sana, mis amados hermanos, reconoce que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Toda doctrina sana, mis amados hermanos, reconoce que Cristo vino en carne. Toda doctrina sana en el Señor reconoce que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del pecado
por tus pecados, por mis pecados y por los pecados de toda la humanidad. Toda doctrina sana, verdadera, reconoce que nuestro Señor Jesucristo resucitó, pero no solamente que resucitó, sino que resucitó con poder. Toda doctrina sana reconoce que Él es el único Salvador y que no hay nada más fuera de Él que puede salvar la vida, que puede perdonar, que puede limpiar con su sangre nuestros pecados, nuestra maldad. Y no importa cuán ha sido el pecado, por muy grande, por muy sucio que sea en nuestras vidas, cuando venimos verdaderamente arrepentidos delante de nuestro Señor, somos perdonados. Y ahí está la verdadera doctrina. Solamente en Cristo hay salvación, solamente en Él, en nadie más, en ninguna otra religión, solamente en Cristo, el que murió en la cruz, resucitó y venció la muerte. Satanás, mis amados hermanos, Satanás siempre intentará distorsionar la identidad de Cristo, y algunas falsas doctrinas presentan lo siguiente. So true doctrine exalts Jesus Christ, and it teaches that Christ is the only Son of God, that He came in the flesh, that He died for our sins, that He was raised with power. He is the only Savior. No one else can save us. But the devil, that's Satan, he tries to distort Christ's identity. Le decía que hay algunas falsas doctrinas que presentan a un Jesús sin divinidad. Esas falsas doctrinas y religiones presentan un evangelio sin arrepentimiento. Presentan esas falsas doctrinas una fe sin obediencia a Dios. Sin cristianismo, un cristianismo sin santidad, hermanos. Presentan algo fácil, algo cómodo para aquellos que escuchan, pero es falsas doctrinas, promesas vanas. Pero el evangelio, mis amados hermanos, siempre apunta a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. La iglesia, mis amados hermanos, tú y yo como cristianos, tenemos que cuidar lo que escuchamos, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado a quién oímos. Y las redes están minadas, hermanos, de falsas doctrinas que nos pueden engañar. No toda predicación popular, hermanos, es bíblica. No todo a veces el que predica con mucha elocuencia lo que está exponiendo, que parece muy hermoso, pero confundiendo al pueblo de Dios, es del Señor. No toda tendencia espiritual viene de Dios, hermanos, y tenemos que estar bien claros en nuestra fe, en lo que creemos, y solamente así, conociendo de la palabra, estudiando la palabra de Dios, es que podemos discernir cuando se nos presenta esto. El creyente maduro, mis amados hermanos, examina todo a la luz de la palabra de Dios, y por eso tenemos que leer, estudiar juntos, hermanos, la palabra del Señor. And so that devil, that Satan, he wants people to believe that Jesus was not divine, that you can have a gospel where there's no repentance, that you can have faith supposedly but not obey, that you can have Christianity without holiness. But the true Christianity always points to Christ as the Lord. So the church has to be very careful of what it listens to. Not every true preaching is popular.
It has to be biblical. And everything that we learn, everything that you hear, you have to examine yourself with God's Word, because that is the light that tells us the truth. Mis amados hermanos, quizás preguntemos entonces, ¿y el discernimiento cómo lo puedo tener? Mire, el discernimiento nace de una relación profunda con Dios. Y les decía que estudiar la palabra es importante. El discernimiento espiritual, mis amados hermanos, no proviene solamente del conocimiento intelectual que usted puede ser. Usted puede tener los grados más altos que tenga, hermanos, pero si usted no tiene una relación íntima, profunda con el Señor, usted no es capaz de discernir cuando Dios habla a su corazón y decirte, este no es el camino correcto. No es su conocimiento, no es tu intelectualidad, no es tus doctorados, porque hay muchos doctores con doctrinas erradas, hermanos. Y es importante, hermanos, que una persona puede conocer muchos versículos, conocerte la palabra de Dios de memoria, y aún así ser engañada. Puede ser engañada por el diablo si no tienes una verdadera comunión íntima, genuina, constante con el Señor. So true spiritual discernment comes when we have a deep relationship with God. Now we mentioned studying the Bible, and that is very important, but it's not just something intellectual. A person can know 1,000 verses, but still, the devil can fool that person if they don't have a deep communion with God. El discernimiento, mis amados hermanos, nace cuando oramos. El discernimiento nace, hermanos, cuando venimos al Señor, no solamente en medio de nuestras necesidades, de nuestros aprietos, nuestras enfermedades, sino que venimos orando en todo tiempo, en todo momento al Señor. El discernimiento en nuestra vida nace cuando estudiamos la palabra y caminamos en obediencia al Señor. Porque de nada vale, hermano, que usted conozca mucho de la palabra del Señor. De nada vale que usted ore al Señor. Pero si usted no camina en obediencia a lo que la palabra de Dios le está diciendo y le enseña, de vano es, hermanos. El discernimiento nace cuando permitimos que el poder del Espíritu Santo que mora en nuestras vidas, hermanos, nos guíe. Y el gran problema es que queremos nosotros guiar al Espíritu Santo porque queremos hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. So discernment comes about when we pray, when we study the Bible in faith, but it's not just studying the Bible. We have to walk in obedience to what it teaches, and we have to let the Holy Spirit guide us. Mis amados, mientras más cerca estamos de Dios, más fácil será reconocer los errores que tú y yo podemos tener. Y entonces, al reconocer nuestros errores, poder corregir y poder encaminarnos. Dice Hebreos capítulo 5, verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Los creyentes maduros, hermanos, desarrollan sensibilidad espiritual porque buscan del Señor, oran, leen, obedecen a la voluntad del Señor. The closer we are to God, the easier it is to recognize when we make mistakes, because we all make mistakes. Hebrews 5:14 says,
that strong meat belongs to them that are mature. Mature believers develop spiritual sensibilities because they pray, they read the Bible, and they trust God. Mis amados hermanos, el creyente tiene victoria sobre el engaño que pueda venir a nuestras vidas. Tú puedes ser victorioso. Y aquí vemos cómo el apóstol Juan declara: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, al que te quiere engañar. Esta es una declaración, mis amados hermanos, de una autoridad espiritual poderosa, hermano, en nuestras vidas cristianas. El creyente, todos aquellos que hemos entregado de verdad nuestras vidas al Señor, no necesitamos estar, hermanos, aterrorizados por el poder que pueda tener el enemigo. Dios ha puesto, mis amados hermanos, dentro de ti y de mí, su poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos habita en cada uno de sus hijos, los hijos de Dios, de los que hemos entregado al Señor nuestras vidas y hemos sido perdonados. Hoy, mis amados hermanos, hoy muchos creyentes viven confundidos porque pasan más tiempo escuchando las voces del mundo que la voz de Dios. So the true believer has victory over deceit. John declares that greater is he who is in us than he who is in the world. And this means that we have spiritual authority. The believer does not have to live in fear of our enemy, of the devil, because God has given us the Holy Spirit. The same power that raised Christ from the dead actually lives in us, lives in all the children of God. Necesitamos, hermanos, volver a la oración. Necesitamos volver, hermanos, a la doctrina. Necesitamos volver a la lectura de la palabra del Señor, enseñársela a nuestros hijos. Tenemos que volver a la dependencia total del poder del Espíritu Santo. Y la iglesia, hermanos, que pertenece y que permanece cerca de Dios, no será fácil de engañar por el enemigo. And so we as a church, we as Christians, we need to continue to pray, to believe in holy doctrine, to read the Bible, to depend on the Holy Spirit. And a church that continues in a deep relationship with God is not easily deceived. Mis amados hermanos, el amor de Dios debe reflejarse en nosotros, en cada uno de nosotros, en sus hijos. Y dice allí en Primera de Juan 7 al 12, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Aquí Juan, mis amados hermanos, en esta parte ahora cambia el enfoque hacia la evidencia más visible de una vida transformada. Cuando es transformada, vemos el amor visible. El cristiano verdadero no se mide, mis amados hermanos, únicamente por cuánto sabemos de la palabra de Dios, sino por cuánto reflejamos el amor de Dios en nuestras vidas para con nuestros hermanos, para con todos aquellos que nos rodean. Y aquí, mis amados hermanos, encontramos una declaraciones más profunda de todas las Escrituras. Dios es amor. And so God's love should
be reflected from us. Verse 7 of chapter 4, the Bible says, "Beloved, let us love one another, for love is of God." So John now, he's focusing on something that is visible, that people can see us, and that is love. Christianity is not just about how much we know, but how much we reflect God's love. And there's a very profound statement in this chapter, one of the most profound statements in all the Bible. God is love. Mis amados hermanos, el amor no es solamente algo que nuestro Dios hace. El amor es parte de su naturaleza. Y Dios mostró su amor, mis amados hermanos, enviando a su Hijo Jesucristo. Y el amor de Dios no quedó solamente en palabras. Dios mostró su amor de una manera práctica. Dios mostró su amor de una manera sacrificial. Y primera de Juan 4:9 dice, y en esto mostró su amor, el amor de Dios. Se mostró el amor de Dios para con nosotros, que en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Cristo vino a salvarnos cuando estábamos perdidos. Y la cruz, hermanos, es la próxima expresión del amor divino. Jesús cargó tu pecado, mi pecado, el pecado de la humanidad. Jesús cargó allí en la cruz del Calvario tu culpa y mi culpa y nuestra condenación. Y lo cargó todo a cambio solamente por amor, allí demostrando su amor. El amor verdadero, mis amados hermanos, requiere sacrificio. No podemos decir que amamos mientras vivimos llenos de orgullo en nuestras vidas. No podemos decir que amamos mientras vivimos con indiferencia, con egoísmo, con rencor en medio de nuestras vidas, con odio. No podemos decir que amamos mientras vivimos llenos de todas estas cosas que nos hacen daño. And so love is not something that God just does. Love is part of His nature. He doesn't just give us some beautiful words, but He showed us His love through sacrifice. And verse 9 tells us, "This was manifested the love of God towards us, because that God sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him." Christ came to save us. We were lost, the world was lost, and the cross is the maximum expression of divine love. Jesus took our faults, He took our sins, all for love. And true love requires sacrifice. We can't say that we love someone if we are full of pride and indifference, or if we are selfish. Mis amados hermanos, Dios nos amó aún cuando no lo merecíamos. Y el amor humano se manifiesta muchas veces dependiendo de condiciones. Depende de esas condiciones, te amo o no te amo. O te amo hasta este tiempo en que ya no me sirves, ya no me generas lo que yo necesito, hasta ahí llegó el amor. Las personas aman cuando reciben algo a cambio. Así son los humanos que no tienen a Cristo. Pero el amor de Dios es diferente. Romanos 5:8 declara: mas Dios, mostrando su amor para con nosotros, para ti y para mí, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos amó incondicionalmente. Dios nos ama en medio de nuestras debilidades. Dios nos ama en medio de nuestros pecados.
y nuestra rebeldía, ese amor transforma el corazón endurecido. God loved us even when we didn't deserve it. In this world, human beings love each other really through conditional love. In other words, I love you because you can do something for me. We want to receive something, but God's love is different. Romans 5:8, the Bible says, but God commendeth his love towards us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Y mis amados hermanos, God loved us even in our weakness, in our sin, and even when we were rebels. y hermanos, cuando entendemos cuánto Dios nos perdonó, aprendemos también a perdonar a otros. El creyente, mis amados hermanos, que ha experimentado la gracia de Dios en su vida, no puede vivir dominando y ser dominado por el odio. No puede vivir con el resentimiento en su vida. El amor de Dios debe fluir, mis amados hermanos, hacia los demás. Y aquí Juan enseña que nadie puede afirmar que ama a Dios mientras desprecia a su hermano. El amor cristiano debe ser visible en tu vida, en mi vida, hermanos. En el perdón, debe ser visible en la compasión, debe ser visible en la paciencia, hermanos. Aquí tenemos, cada uno de nosotros tenemos diferentes caracteres, pero como hermanos tenemos que soportarnos unos a otros, hermanos, y tenernos paciencia. Y tenemos que ser visibles en la ayuda al necesitado y sobre todo en la unidad de la iglesia. And so when we understand how much God has forgiven us, we should extend our forgiveness to others. Those of us that have experienced God's grace cannot live a life now that is controlled by hate, by resentment. Our love from God should flow to others, and the Christian love should be visible. And how is it visible? By forgiveness, by having compassion on others, by having patience on others, by helping others in need, and by having unity in the church. Cuando hay amor en nuestras vidas, es una evidencia de que Dios vive en nosotros. Y allí en Juan capítulo 13, 35 dice, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Y así nos debe de conocer el mundo, hermanos. Que nos conozcan que tenemos amor unos a nosotros en nuestra iglesia, que conocemos las necesidades y nos conocemos en el amor del Señor como un solo cuerpo, como familia. El mundo necesita ver una iglesia llena de amor de Cristo. No solamente necesitamos templos que estén llenos, hermanos, necesitamos corazones llenos de Dios. Y cuando tengamos esos corazones llenos de verdad de Dios, va a pasar un fenómeno grande, porque el mundo va a ver a Cristo en tu vida y va a ver el amor de Dios reflejándose real, sin hipocresías en medio nuestro. Y tu testimonio, tu vida va a hablar más que tus palabras. Tus acciones van a hablar más que tus palabras. Tu testimonio es el que va a hablar y va a ayudar a que el poder del Espíritu Santo transforme otras vidas. Love is evidence that God lives in us. John 13:35 says, by this shall all men know that you are my disciples, if you have love one to another. And the world needs to see that the church is full of love. We don't need just
pews that are full of people, but we need people whose hearts are filled with God's love, because a church that has God's love is a church where we are healed, where our families are restored, and where we reflect Christ's character. Hermanos, cuando una iglesia está llena del amor de Dios, vemos cómo se sanan las heridas que puedan haber en nuestras vidas o en las de que le hablemos del Evangelio. Cuando una iglesia está llena de amor de Dios, restaura las familias que estén rotas, quebrantadas. Cuando una iglesia está llena del amor de Dios, realmente refleja el carácter de Cristo. El amor perfecto, hermanos, echa fuera el temor. Y aquí en el verso 13 al 21 podemos ver cómo dice el amor, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El temor, mis amados hermanos, es una de las armas más utilizadas por nuestro enemigo. El miedo, mis amados hermanos, cuando viene a nuestras vidas, nos paraliza. El temor es una de esas armas. Y cuando viene ese miedo que paraliza nuestra fe, nos paraliza en la oración, nos paraliza el servir al Señor en la obra del Señor, nos paraliza la confianza que tenemos en el Señor. Cuando viene el temor y dejamos que el temor llegue a nuestras vidas, nos ocasiona todo esto. Where there is true love, there is no fear, according to verse in John chapter 4. Fear is something that the devil uses to paralyze us. It paralyzes our faith, our prayer life, our service to God, and our confidence in God. Vemos muchas personas que viven esclavizadas, hermanos, por el temor al futuro, a qué va a suceder. Pero tú y yo como cristianos, cuando miremos al futuro, el futuro más maravilloso que tenemos tú y yo es que tenemos la salvación y la vida eterna en el Señor. El futuro pertenece a Dios. Vemos personas que viven esclavizadas con el temor a fracasar. Vemos cuando llega el temor en medio de la enfermedad, cuando llega el temor en medio de la soledad, hermanos, cuando sus hijos se van, levantan vuelo de sus casas y usted se queda solo con su esposa, o su esposo, su esposa parte al Señor. Y sobre todo vemos cristianos, hermanos, que tienen temor a la muerte. Pero tenemos que tener como cristianos bien presente en nuestras doctrinas, en nuestras enseñanzas, que Cristo venció la muerte y tú y yo vencemos la muerte cuando entregamos nuestro corazón al Señor y le seguimos. Pero aquí Juan enseña que el amor perfecto de Dios, mis amados hermanos, rompe las cadenas del miedo. Y si alguno de ustedes por casualidad está pasando por alguno de estos temores que hemos mencionado, Él rompe las cadenas del miedo, porque el que está en ti es más grande, más fuerte, más poderoso que el que trae el engaño a nuestras vidas. And there are many people, including Christians, who are afraid of the future. They're afraid of failure. They're afraid of illnesses. They're afraid of being alone. They're afraid of death. But we have to remember that Christ is victorious over death. We have that same victory
when we put our faith in Christ. And John teaches us here that perfect love in Christ, in God, breaks all the chains of fear. Mis amados hermanos, el amor de Dios produce seguridad espiritual en nuestras vidas. Cuando conocemos verdaderamente al Señor, no simplemente de oídas, sino que al oír penetre a lo más profundo de nuestro ser, de nuestra mente, mis amados hermanos, entonces entendemos que pertenecemos a Él, que somos de Él. Y nuestra seguridad no depende de emocionalismo ni de circunstancias que vengan en medio nuestro. Depende de la fidelidad a nuestro Dios. Y allí en Romanos 8, 38, 39 nos dice: nada nos podrá separar del amor de Dios. Pero eso solo puede suceder cuando hay una entrega genuina, real, cuando hay una búsqueda constante en el Señor. El creyente, hermano, puede enfrentar pruebas sabiendo que Dios sigue teniendo el control. Pueden venir enfermedades, pero puede estar seguro de que Dios está en medio tuyo. Pueden venir cualquier situación, pero Dios está en control de tu vida, siempre y cuando tú estés en una comunión verdadera con el Señor. God's love produces spiritual security. And when we really know God, when we have a relationship with Him, He lives in us, we live in Him. Our security does not depend on our emotions or our circumstances, but it depends on God's faithfulness. Romans 8:38 says, nothing can separate us from God's love. And a believer, a Christian, can still go through problems, can still go through trials, but we believe that God always has control. Y aquí podemos aprender, hermanos, y aplicar a nuestras vidas de que hay muchos creyentes que viven con inseguridad espiritual, porque no han aprendido, mis amados hermanos, a descansar en el amor del Padre. Dios no abandona a sus hijos, y eso tenemos que aprenderlo, hermanos. El Señor no abandona a sus hijos. El amor de Dios nos da confianza en medio de las pruebas. Y la vida cristiana no significa que vaya a haber ausencia de enfermedades, de situaciones difíciles. No, hermanos, y el que te diga eso te está engañando. El hecho de que usted entregue su vida al Señor, el hecho de que usted comience a caminar con el Señor, dejando una vida de pecado, dejando lo que estaba estorbando a su vida, no te va a hacer exento de que vengan enfermedades a ti. No, hermanos, pero significa presencia de Dios en medio de las situaciones difíciles. Él va a estar siempre a tu lado, en medio tuyo. Many believers have some insecurity because they don't really trust God's love. But remember, God will never abandon His children. And we can have confidence in God, and even in the middle of problems, because we know that God is with us always. Mis amados hermanos, y allí cuando vemos lo que el David declaró en el Salmo 23:4, dice: aunque ande en el valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y eso nos refuerza, hermanos, que aunque seamos cristianos, aunque andemos con el Señor, no vamos a estar exentos de caminar en medio del valle de sombras de muerte. Pero sabemos que tenemos que estar valientes y no temerle, hermanos. No temer, porque el Señor está con nosotros. El amor de Dios, hermanos, sostiene al creyente en medio de la enfermedad. El amor de Dios
sostiene al creyente en medio de la escasez, del dolor, en medio de la pérdida de un ser querido. Y cuando, hermanos, todo parece moverse en medio de nuestras vidas y tambalearse, Dios permanece firme en medio nuestro. El mundo, hermanos, vive lleno de ansiedad y de incertidumbre, pero la iglesia debe ser un reflejo capaz de tener paz, porque conocemos, hermanos, al Dios vivo, poderoso, que tiene el control del mañana. So let's remember that David writes in Psalm 23, "Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me." God's love sustains the believer even during diseases, during pain, during loss. When everything seems like it's coming apart, God is always firm, and He is with us. Mis amor, el amor del Señor perfecto nos libera del temor. El amor de Dios cambia nuestra perspectiva como cristianos. Cuando entendemos, mis amados hermanos, cuánto Dios nos ama, entonces dejamos de vivir como esclavizados por la ansiedad. Dejamos de depender del miedo y aprendemos a confiar plenamente en el Señor. El enemigo, mis amados hermanos, quiere que vivamos paralizados, pero Dios quiere que tú y yo caminemos por fe. Y en 2 de Timoteo 1:7 nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y hay creyentes, hermanos, que necesitan volver a descansar en el amor de Dios. El temor, mis amados hermanos, desaparece cuando entendemos que nuestro Padre Celestial nunca pierde el control. And God's perfect love frees us from sin. When we understand how much God loves us, we don't have to live in fear, we don't have to live in anxiety. We can have confidence in Him, because the devil wants to paralyze you with fear. 2 Timothy 1:7, the Bible says that God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. So we need to go back and to allow ourselves to rest in God's love. Mis amados hermanos, esta primera carta de Juan, en este capítulo 4, nos revela cómo luce una fe genuina. El creyente verdadero discierne la verdad, ama como Cristo, vive confiando en el Dios. Y hoy el Señor nos llama a cada uno de nosotros a examinar nuestro corazón y a preguntarnos, mis amados hermanos, ¿estamos viviendo bajo el temor o estamos viviendo bajo el amor de Dios? ¿Estamos reflejando a Cristo en el mundo? ¿Estamos caminando en discernimiento espiritual? Mis amados hermanos, el amor de Dios no solamente nos salva, nos libera del pecado, de todo lo que hemos estado viviendo, sino que el amor de Dios y su poder también transforma nuestra manera de vivir. Cuando venimos al Señor, todo cambia, todo tiene que cambiar, porque si hay cosas que no han cambiado en tu vida, de tu vieja vida antes de conocer del Señor, usted tiene que analizarse, usted tiene que buscar del Señor y dejar que Dios transforme su vida, dejar que el poder del Señor
allí en ese pedacito que usted tiene en su mente metido, yo no puedo cambiar mi forma de vivir. Usted tiene que dejar y liberar ese lugar para que Dios obre, transforme su vida en esa necesidad que usted tiene de ser libre. So chapter 4 teaches us what true faith looks like. In true faith, we should have discernment. We should love like Christ. We should live in confidence in God. So we need to examine our hearts today. Are we living in fear or under God's love? Are we reflecting Christ's love? Are we living with spiritual discernment? And remember that God did not only save us, but also transformed our lives while we are here on this earth. Hoy Dios quiere, mis amados hermanos, restaurar corazones heridos. Hoy Dios quiere romper cadenas de temor que pueda haber en nuestras vidas. Dios quiere derramar nuevamente su amor sobre su pueblo, sobre su iglesia. Levantar creyentes llenos del Espíritu Santo. Porque cuando el amor de Dios, hermanos, llena una vida, el odio desaparece. Cuando Dios, hermanos, llena una vida de su amor y de su misericordia, el temor se rompe en nuestras vidas, la fe se fortalece y Cristo comienza a reflejarse entonces en ti y en mí. And remember, God wants to heal broken hearts. He wants to break those chains of fear. He loves His people. He wants to fill us with the Holy Spirit. And when we live a life full of God's love, hate disappears, the fear disappears, your faith is strengthened, and God's love begins to reflect through us. Permita al Señor, hermanos, que el amor de Dios que está en ti y en mí